ir arrancando. ¿Sí? Bueno, compañeros y compañeras, bienvenidos al conversatorio organizado por la Mesa Internacional de Derechos Humanos. ¿Sí? El día de hoy van a estar exponiendo en este conversatorio la compañera Claudia Lázaro, responsable del área de Derechos Humanos de la Federación de la Industria del Cuero, FATICA, y también es responsable de la Dirección de Políticas de Equidad, Formación Laboral y Cuidados en el Ministerio de Mujeres bonaerense. Está exponiendo el compañero Emiliano Guala, secretario de Asuntos Fiscales de nuestro gremio. Y por último, compartirá su historia a la compañera Claudia Ruiz, la Mary, compañera nieta recuperada de nuestro organismo. ¿Sí? También queremos agradecer y saludar la presencia de la compañera Judith Said, directora de Coordinación de Políticas de Género y Derechos Humanos, AFI. Luego de que terminen de exponer los compañeros, vamos a hablar a las preguntas. Así que, bueno, les deseo un muy lindo conversatorio, éxitos a los expositores, y cuando quieran podemos arrancar. Así que si les parece, arrancamos con Claudia. ¿Estás preparada? No hay problema, hablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todas, todos y todes. Un gusto poder estar compartiendo esta charla con ustedes, con la organización gremial tan importante en procesos de resistencia, pero también en procesos donde tenemos un gobierno nacional y popular, donde tenemos que seguirlos fortaleciendo como organización político-gremial. Y un placer, no solo Luis, Emiliano, la Colo, Victoria, sino también que esté mi querida compañera Judith siendo parte de este encuentro. Y yo me voy a tomar un atrevimiento personal sabiendo su historia y le voy a pedir si abre su micrófono y nos da un saludo con toda esa historia de lucha que tiene, y les pido disculpas a toda la EFIT, pero no puedo evitarlo, de una compañera que he aprendido tanto, no escucharla un poquito. Claudia, hola, ¿cómo les va? Claudia, sos una atrevida. Por eso no crecí. No es lo que hablamos en todos estos años. Bueno, gracias, querida. No, yo, viste, acá quiero acompañar y apoyar en lo que a mí respecta, y desde la administración, dado que se inició esta nueva dirección de géneros y derechos humanos, darles todo el apoyo que, bien como dijiste vos, a un gremio que supo de luchas, que supo de estar al lado de los trabajadores y de las trabajadoras en distintos momentos. Por lo tanto, para mí es un placer escucharlo, para mí es muy reivindicativo poder hacer este tipo de charlas. Le agradezco a Emi especialmente, que fue el que nos convocó, y compartir con ustedes, porque en realidad les quería, y ya que me dieron la palabra les digo, para nosotros en la administración es muy importante todo el rol que vayamos haciendo con políticas públicas de derechos humanos, de género, y transversal a toda la institución. Aquí está Fabiana. Hola Fabiana, ella sabe perfectamente porque es convocada a todas nuestras reuniones para que podamos aportar conjuntamente. Creemos que todas las reivindicaciones y todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras tienen que ser desde su lugar sindical, y la administración tiene que dar cuenta de ello con medidas concretas y con medidas que hagan ampliación de derechos y la plena vigencia de los derechos en su totalidad. Así que yo no les voy a robar tiempo porque esta es la charla de ustedes, pero te agradezco, Claudia, esta mención. Agradezco a los compañeros, a Luis y a todos que me hayan convocado, y nuevamente un saludo muy afectuoso a todos y a todas. Bueno, yo sé que es atrevido, pero siempre a las compañeras y a los compañeros que nos abren camino, siempre hay que yo tengo esa mención especial. Los que me conocen de la militancia sindical y política saben que valorar las historias de nuestras compañeras y compañeros es lo que hace
también engrandecer la organización. Y me parece que esta charla también tiene que ver con eso, ¿no? Porque que planteemos un conversatorio de derechos humanos, que dentro de quienes están esté el subsecretario de esta organización que tiene una fuerte impronta en búsqueda de sus detenidos desaparecidos, y que esté Victoria no es nada casual, sino es la causalidad que los militantes de la causa nacional y popular también nos comprometemos reivindicando nuestra historia. Yo quizás lo que quería contarles un poco era el proceso de mi organización, qué es lo que venimos haciendo y cómo nos constituimos, no dentro del ámbito de los derechos humanos, porque nosotros decimos que hay organizaciones que han empezado mucho antes a trabajar lo que es derechos humanos y en especial el periodo de memoria, verdad y justicia. Y quizás hay otras organizaciones, como es la mía, que empezamos un poco más lento y con mayor pausa. Nosotros, después de la recuperación del gremio en el 2004, donde asume la Secretaría General nuestro compañero Walter Correa, hoy diputado nacional también, empezamos un proceso de organización que tenía que ver primero con fortalecer la organización gremial desde la lucha gremial, desde la conquista de derechos, después de venir de años de un neoliberalismo con una fuerte caída de lo que era la industria del cuero en general, no solo la curtiembre, sino la manufacturera. Nosotros teníamos que recuperar el gremio en general, pero la lucha gremial, y aparte lo que significan los gremios. Nosotros, a partir del 2004, con el crecimiento económico y el crecimiento exponencial de la industria, logramos, por ejemplo, empezar a tener conquistas que tenían fuerte constitución en nuestros afiliados, no solo en la recuperación de la masa salarial, sino que por primera vez en la historia logramos tener un hotel en la costa. Eso también tiene que ver con la recuperación de la obra social que le empezamos a administrar las trabajadoras y los trabajadores. Y hemos tenido la visión de poder construir los consultorios propios de la obra social, el centro de rehabilitación Néstor Kirchner, y muy brevemente, a lo cual vamos a invitarlos, vamos a estar, cuando la pandemia lo permita, el centro de rehabilitación en Lanús. Digo esto porque quizás cuando uno vuelve a tener que reorganizar gremialmente, tiene que empezar a generar prioridades. Y después, con el tiempo, nosotros pudimos empezar, ya por el fines del 2014-2015, un proceso de recuperación de la memoria del sindicato en líneas generales. Cuando digo en líneas generales es empezar a buscar, porque había un vacío importante, ¿no? Y empezar a buscar los relatos de los compañeros y compañeras más grandes, por no decir viejos, ¿no? De búsqueda de la historia. Y, por ejemplo, encontramos que Domingo Blajakis era un compañero curtidor que, muy al pasar, estaba escrito en uno de los relatos de Walsh, y cuando empezamos a buscar la historia nos dimos cuenta que ese compañero asesinado en la Real de Avellaneda era compañero nuestro. Por eso digo que partimos de muy atrás. Empezamos a ver, nosotros tenemos un antecedente, que la casa, nuestra sede central, es una donación de la compañera Evita, pero nadie sabía o nadie buscaba porque nadie hablaba con los viejos, y en este caso el hombre más viejo que tenemos con sus 53 años es Walter Correa, porque él empezó a los 19 años a trabajar en la curtiembre y ya en esa época empezó a ser delegado de base. Y no estoy haciendo un relato de mi compañero, sino de hechos que a veces tenemos que sentarnos a hablar con los compañeros y con las compañeras. Y empezamos a buscar de dónde salía, y fuimos a los libros de la CGT, que están quizás en el halcón de los recuerdos, pero ahí encontramos, por ejemplo, que la compañera Eva Duarte de Perón, cuando dona la sede, lo hace en función del 17 de octubre, porque muchos compañeros habían cruzado a nado ese 17 de octubre, con ese famoso "a Perón le da el cuero", que hay una foto donde muestra que un trabajador hizo ese cartel en un cuero curtido por sus manos,
y en producto de eso después viene lo que era la casa Chorizo, digo yo, que ya no es más esa casa, donde vino Evita a inaugurarlo, y donde eso es el por qué tenemos. Y algunas cuestiones más que fuimos buscando, ¿no? Por ejemplo, cuando uno recorre nuestra organización empieza a ver que hay ciertos objetos y en eso aparece un busto de Eva Perón, y cuando ves ese busto no entendés por qué está cachado, y no es por viejo, es que había dos bustos, y esos dos bustos, uno de Perón y uno de Evita, estaban en la fábrica, en una de las curtiembres más grandes que tenemos en Avellaneda, Fonseca. Al inicio, cuando entraban ustedes, tenían esos dos bustos. En la Revolución Libertadora, fusiladora le diría yo, habían decidido con un jeep agarrar esos dos bustos y revolearlos por todo el predio de la curtiembre. Hubo un trabajador que lo escondió, el de Perón no lo pudo salvar, que escondió durante muchos años el de Evita y después lo recuperó para nuestra organización gremial. Entonces, de esa recuperación histórica venimos nosotros a decir que teníamos que recuperar también la memoria de nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Y hace un ratito, como siempre uno hace la sobremesa, diría, si nos hubiésemos encontrado en la organización gremial, venía contando, y bueno, ya lo conté todo, pero lo voy a volver a contar porque los que estamos en el sector privado, quizás nos cuesta más ver quiénes son esos compañeros y por qué de esos compañeros no están visibilizados. Hay un componente que para mí tenemos que recuperar de los gremios desde nuestros compañeros detenidos desaparecidos, no solo reivindicar su militancia gremial, su militancia política, sino cuando nosotros vemos un compañero detenido desaparecido, lo encontramos a alguien que es parte de nuestra familia y que él tuvo una familia que lo buscó, que lo siguió buscando, hijos, hijas, nietos, nietos, y nosotros esa cuestión humana de cada uno de nuestros compañeros y compañeras no la podemos perder. La derecha nos enseñó a tildarlos de subversivos, nos enseñó a tildarlos, darle tildes despectivos, y en realidad eran compañeros comprometidos con la justicia social, con causas nobles para nosotros, que era el desarrollo de la patria, y eso hace que transciende la persona, el ser humano, su militancia política, su militancia sindical, pero no olvidarnos de que era un vecino, una vecina, porque muchas veces nos ponen eso. Y hay un término que a mí siempre me hizo ruido, que cuando los diarios tienen que hablar de los militares, ponen el ex represor. En realidad eso no tiene cura porque no es una enfermedad. Los represores sabían lo que hacían, fue algo sistemático, no fue algo aislado, fue programado profundamente, sabían, en todo el cono sur sabían lo que querían. Entonces, reivindicarlos desde su condición humana me parece más genuino, y de algo que nos hace a nosotros como militantes, que es sentir amor y convicción por lo que hacemos. Lo quería poner como cuestiones diferentes porque a veces los medios hegemónicos nos dicen que vivimos en el pasado, y en realidad no vivimos en el pasado, queremos construir este futuro y este presente con la memoria de todos ellos, porque claramente nos llevaron a los 30.000 mejores cuadros políticos, sindicales, sociales, y por eso hemos tenido tantos baches en la historia de la construcción de nuestra patria. Cuando nosotros, yo le contaba hace un rato a los compañeros, a Luis, a Emiliano, a la Colo y a Victoria, les decía que a nosotros nos costó mucho encontrar el primer compañero detenido desaparecido, ¿no? El primero que encontramos, compañero Jiménez, que trabaja en lo que hoy es una empresa recuperada por los trabajadores y las trabajadoras, de nacionalidad paraguaya. Lo primero que se nos ocurrió fue avisarle a la embajada que queríamos contarle la historia y queríamos que nos cuente, y se tenía en contacto con la familia, y no encontramos interés de la embajada, y después nos dimos cuenta que gobernaba la derecha, en realidad no les importaba.
Y cuando empezamos a buscar la familia, encontramos familias de otros compañeros que teníamos. Y yo digo que nosotros no los encontramos, que nos encontraron ellos a nosotros. Hay una compañera, una gran compañera, que es la hija de Manuel González, que la compañera hoy, aparte de trabajar en un hospital público y ser personal esencial, una enfermera fabulosa, está haciendo todos los talleres preventivos de salud en nuestra organización gremial, que cuando nosotros la encontramos y encontramos a parte de nuestra familia, parte de nuestra historia. Pudimos ir a la casa, bueno, el año pasado falleció su mamá, y ella nos fue contando cosas. Y en esas cosas que nos fue contando, la primera vez que la vimos no fue en su casa, porque también hay una cuestión de cuidados que tienen las compañeras y los compañeros que le han quedado de sus padres. Y en eso me acuerdo que trae un montón de fotos que le mandaba Manuel de cuando viajaba en sus viajes gremiales a recorrer y a buscar a los trabajadores y las trabajadoras, porque él era uno de los armadores de nuestra federación, que en ese momento estaba disputando una interna junto con otro grupo de compañeras y compañeros en la federación y con todas las dificultades en el proceso que tenían de poder hacer acción gremial. Y lo primero que me llamó la atención, porque a mí la que me contacta es Analía, ¿no? Que es la misma Mabel, que en todas las esquelas que le mandaba el papá le ponía querida hija Mabel. Y a mí me pasa que yo no la puedo llamar Analía. Y a veces, inclusive cuando me cruzo con algunos compañeros de la agrupación Hijos, les tengo que explicar que Mabel es la misma que Analía González, porque en realidad a mí me quedó marcado cómo la llamaba su papá, ese compañero que yo podría haber conocido hoy, porque hay otros compañeros que lo conocieron y que están, pero que la peor dictadura cívico-militar decidió que no lo podamos tener entre nosotros. Después hubo una vuelta que estaba en una reunión por el Comité de Libertad a Lula, y estaba sentada y se me acerca una señora, después de que yo empiezo a contar de dónde venía, y me dice, ¿vos sabés que yo descubrí que mi marido era de Fatica? Y esa compañera, que es militante de la PDH, TT, me contó de Ángel Georgiadis, que yo lo tenía en un listado, y que le pude poner cuerpo, y que le pude poner cara, y así toda nuestra federación, y descubrimos en él que no solo era un militante, trabajador, curtidor, sino que era el responsable político de toda la columna sur de la provincia de Buenos Aires, y que entre algunos compañeros que él formaba, estaba el compañero Tayana, el compañero Josami, el compañero Cachorro Godoy, y podría dar otros relatos de quienes estuvieron. Esos compañeros que nosotros buscamos es para poder hacer quiénes somos como organización. Hay una frase que quizás en muchas organizaciones decimos que es organización con lucha y esa organización con lucha tiene que ser con memoria. Si nosotros no tenemos la capacidad de poder construir esto, vamos a tener dificultades en construir quiénes somos. En esas búsquedas, nosotros hoy detectamos y encontramos 18 nombres que nos costó mucho, y me preguntaban cómo habíamos hecho. De esta manera, fuimos hablando y charlando con distintos compañeros y compañeras que nos iban dando pistas, pudimos ir a trabajar con el archivo de la ESMA, pero también con archivos de los municipios, como es el archivo de Quilmes, de Avellaneda, de Varela, y fuimos encontrando pedacitos o pistas que nos fueron a encontrar ese listado de 18 compañeros. Y en esos 18 compañeros también se encuentra una compañera, la compañera Pompa, que estaba al momento de su desaparición, estaba embarazada. O sea que a nosotros no solo nos faltan esos 18 compañeros y que creemos que hay más,
sino que nos falta un sobrino, un hermano, un nieto, que es esa piba o ese pibe que no sabemos dónde está y que estamos buscando. Cómo lo buscan nos enseñaron las madres, las abuelas, cómo nos enseñan en el camino la historia de cada uno de los hijos y de los nietos recuperados, de cuando uno entra a hablar con aquellos compañeros que sufrieron la persecución política, que sufrieron distintos periodos que fueron presos políticos. Y en eso de la búsqueda en nuestra organización hicimos una construcción de identidad. Cuando empieza a gobernar el macrismo y ante el avance nefasto, ¿no?, hacia los derechos humanos y hacia lo que habíamos construido en el gobierno de Néstor y de Cristina, de reparación en cada uno de los temas, pero en particular de reparación y de dar cuentas de quiénes éramos, ¿no? En ese acto que me acuerdo, yo fui con mis hijos de recuperación de la EXMA y de declararlo de sitio. Yo decía, bueno, este hombre vino a poner claro sobre oscuro qué somos como identidad de pueblo y que hay un Estado que se hace cargo y que pide disculpas, y eso creo que fue un proceso en las militancias que nos transformó a muchos de nosotros. Y en eso, en el 2015, nace la Intersindical de Derechos Humanos, un espacio donde distintos gremios nos fuimos conformando, de la CGT, de la CTA, de las dos CTA, y ese espacio transversalizó lo que es la unidad, ¿no? Ahí yo siempre digo que la primer mayor unidad fue la lucha de las trabajadoras organizadas cuando logramos armar el primer paro a Macri, pero en la primer movilización que se le hizo a Macri, que en realidad fue recordatorio de ese 24 de marzo, el movimiento obrero también decidió marchar en unidad. Creo que nunca lo había hecho de esa forma, en ningún 24 de marzo. Nos juntamos los compañeros de algunos gremios, y yo en esto reconozco la grandeza del compañero Victorio Paulón, un gran compañero, en el cual yo he aprendido muchísimo, compañero Carlos Monestés, los compañeros de gráficos en cabeza del gringo Amichetti, que pensaron un espacio de unidad desde una concepción no solo del periodo de memoria, verdad y justicia, sino que el trabajo también es parte de los derechos humanos y de la dignidad del pueblo. En función de eso, pudimos armar, y hoy somos más de 60 sindicatos que conformamos esa red, en donde todos los sindicatos pueden y tienen una función dentro de lo que son los paneles, los armados, y que hemos trascendido no solo a las organizaciones gremiales, sino a poder transformarlo en una cuestión de unidad profunda. Realizamos el primer encuentro federal de los sindicatos, o sea, de este intersindical, si bien hubo otros encuentros federales de derechos humanos, pero ninguno había sido con la impronta de los sindicatos y pensar los sindicatos en defensa de los derechos humanos. Siempre fue como más individual y depende de la historia de cada sindicato. Ahí nos dimos una discusión profunda y convocamos, y lo hicimos en la Expan, donde pudimos firmar un convenio con los compañeros y compañeras de hijos, que eso también me parece que es algo que se debía dar, ¿no? El poder trabajar los sindicatos con los organismos de derechos humanos en función a la historia, ¿no? Porque esos padres y madres detenidos desaparecidos han sido nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras, ¿no? Digo, contemporáneamente, no de mi generación, pero sí de la generación de los que me precedieron. En función de eso, esta intersindical sigue trabajando, sigue vigente, digo yo, porque no estuvo atada con moco para que dure una resistencia macrista. Nosotros dimos muchas peleas y muchos diálogos en función de lo que fue, por ejemplo, el Plan de Empresas y Derechos Humanos que quería instalar el macrismo, o el Plan Nacional de Derechos Humanos que quería instalar el macrismo en ese periodo nefasto que les tocó gobernar. Y pudimos dar la batalla y la pelea, y pudimos ganarla, y hemos acompañado a las madres, a las abuelas,
a distintos organismos internacionales para poder estar, y también dimos una batalla con por la liberación de nuestros presos políticos, que aún seguimos pidiendo por ellos. Eso me parece que tiene que ver primero con una unidad de concepción, ¿no? Pero también por una unidad mayor, que nosotros nos convencimos de varias cosas dialogando y construyendo ese diálogo. Nos convencimos que solo con la unidad se podía salir del periodo neoliberal, que solo con la organización se podría trascender en el tiempo, y que solo con la unidad de clase, y la única clase que existe es la de los trabajadores y las trabajadoras, podíamos salir adelante y podíamos empezar a caminar sobre un camino que no se olvida porque tiene memoria, que no perdona porque quiere justicia, y que por sobre todo estamos convencidos que para poder hablar de justicia social tenemos que tener la memoria intacta y la defensa intacta de eso que soñaron nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y en ese camino estamos dentro de nuestra federación y estamos dentro de la Intersindical de Derechos Humanos, a los cuales invitamos a toda la EFIP a poder participar. Un abrazo grande y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Clara, por tus palabras. La verdad que es una experiencia enriquecedora para nosotros, más entendiendo de que, bueno, hoy lo hablábamos antes, que venimos del órgano estatal, y bueno, siempre es interesante ver cómo son las cuestiones dentro de lo que fue fuera de lo estatal, en el ambiente privado. Creo que estas charlas sirven básicamente para poder seguir fortaleciendo la idea de memoria, verdad y justicia, y bueno, y a seguir trabajando por ello, ¿no? Así que ahora, si les parece, vamos a seguir con nuestro segundo expositor, el compañero Emiliano Wallace. Está Semi por ahí. ¿Emi? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, bueno. Muchas gracias, Claudia, ante todo de nuevo. Estoy vestido de gamer, porque no me andaba el audio de la computadora, así que implementamos esta cuestión más moderna. En primer lugar, saludarlos a todos. Buenas tardes para los compañeros y compañeras que están participando de esta charla. Como recién contaba un poco Claudia, habíamos estado charlando un ratito antes de cómo se había dado en cada uno de los sindicatos. Ella nos transmitía su experiencia en el sindicato de curtidores. Nosotros le contábamos, digamos, nuestra experiencia en el sindicato de la FIP, que obviamente para nosotros, por lo menos, que arrancamos militando el tema de los derechos humanos con un importante recorrido que efectuaron, digamos, que hicieron las generaciones anteriores. En ese sentido, yo recuerdo siempre, en algún momento, de haber recolectado, haber hablado con compañeros que nos precedieron de conducciones anteriores y demás. Nuestro sindicato ha sido uno de los que ha logrado, digamos, reincorporar al poquito tiempo incluso de haber recuperado la democracia y haber recuperado el sindicato para los trabajadores, que logró reincorporar a los compañeros que habían sido cesanteados, incluso no solo por la última dictadura militar, sino por las dictaduras anteriores, la de la NUCE y la de Onganía. Como les decía, nosotros iniciamos en ese sentido nuestro recorrido con una parte importante del trabajo hecho, cuando arrancamos con algunos compañeros, que los quiero mencionar, que los veo que están acá, con Lorena, con Patricia, con Valeria Quijano, Lorena Tianese, Patricia González, Iván Barcos, Demián Confino también, y Roberto Álvarez. Iniciamos, digamos, el trabajo porque justo en ese momento Patricia era la que coordinaba el espacio de Derechos Humanos y Género, y bueno, de ese lugar nos convocó también el que era en esos momentos secretario general de Seccional Capital, Pablo Flores, hoy en día nuestro secretario general de la mesa, a trabajar la temática de los derechos humanos, a seguir trabajando en ese sentido, y a profundizar algunas líneas de trabajo que nosotros veíamos que podíamos desarrollar.
Ahí de alguna manera, y con ese trabajo previo que ya habían realizado otros compañeros, además también nombrar al compañero Javier León, que él venía trabajando con un listado de compañeros detenidos desaparecidos del organismo. Incluso nosotros, para aquellos compañeros que no conocen o aquellos compañeros que son del interior y nunca han venido acá a la sede central del organismo, en el banco hipotecario nosotros tenemos una placa recordatoria de todos los compañeros detenidos desaparecidos del organismo. Tenemos 17 compañeros. En su momento había otra placa anterior, la tuvimos que volver a hacer, esa placa, porque en buena medida fruto del trabajo que había llevado adelante Javier y de su investigación, logró detectar que había algunos compañeros más, los incorporamos a la placa, esa placa la repusimos en este periodo que estaba mencionando recién, con Patricia en el espacio de derechos humanos. Fruto de esta cuestión de haber tenido, digamos, los nombres de los compañeros, iniciamos con Lorena y en su momento también con Iván, la cuestión de ir a la parte del organismo donde están los legajos. Ahí me acuerdo que pasábamos tardes enteras con Lore, pidiendo los legajos, leyendo los legajos, analizando, viendo, digamos, qué era lo que servía de ese material, que obviamente muchas veces es un material que trata de alguna manera son historias de vida, porque ahí están todos los recorridos vitales y laborales de los compañeros detenidos desaparecidos. En ese sentido, siempre nos acordamos de lo que contaba, digamos, Camena, que es una compañera, hija de Juan Tacara, desaparecido del organismo, que ella, digamos, cuando recuperó el legajo de su padre, pudo ver el pedido de licencia del padre, de licencia por paternidad. Y bueno, muchas veces recuperar el legajo también es recuperar esos aspectos, ¿no? Perdón. Bueno, nosotros, iniciado ese proceso, también contarles, digamos, que hay una parte que se venía trabajando, digamos, la cuestión de la recuperación de los legajos tiene que ver con un trabajo que se dio desde el Ministerio de Planificación. Se armó ahí una comisión de trabajo por la identidad. Desde esa comisión empezaron a investigar todos los legajos que aparecían, digamos, de los compañeros trabajadores de la Administración Pública Nacional. Y bueno, ahí nosotros utilizamos ese listado, más lo que había previamente, para hacer nuestro trabajo, particularmente en nuestro sindicato y en nuestro organismo. Ahí, como les comentaba, íbamos con Lore y con Iván también a veces a ver los legajos, fruto de ese trabajo que nos dimos también, y teniendo en cuenta, digamos, lo que había hecho en su momento, seguramente muchos de acá lo habrán leído, el trabajo que tenía Página 12, que hacía los recordatorios de los compañeros detenidos desaparecidos. Entonces lo adaptamos un poco a lo que es la cuestión más moderna, digamos, de poderlo publicar por la página en su momento de la seccional Capital y ahora de la Mesa Directiva Nacional. Lo hicimos obviamente trayendo también la cuestión que hablaba recién, ¿no? Trayendo las áreas laborales de los compañeros, porque más allá de los recordatorios que tienen muchos de los compañeros, de sus organizaciones políticas, de organizaciones vecinales, estudiantiles, lo que nos parecía a nosotros era que también faltaba esa parte de la reivindicación como trabajadores. Entonces, el objetivo un poco también de hacer los recordatorios que hacemos nosotros cuando se cumplen los aniversarios de los asesinatos o de las fechas de las desapariciones,
es tratar de recuperar un poco esa parte de sus historias personales, o sea, de sus historias laborales. Ahí ponemos, digamos, la fecha de ingreso al organismo, contamos, digamos, sus trayectorias educativas, contamos en qué dependencia prestaban tareas, incluso hemos visto también las calificaciones, digamos, que obtenían como trabajadores. Contamos también de su calidad como empleados de lo que era entonces la Dirección General Impositiva. Además de esa tarea, digamos, que nos permitió también la cuestión de la recuperación de los legajos, que era lo que les contaba recién, de poder también haber armado esa línea de trabajo con los recordatorios. La recuperación de los legajos posibilitó también la posibilidad de usufructuar, en nuestro caso particular, el artículo 29 de nuestro convenio colectivo de trabajo, que establece, digamos, la incorporación de el hijo, digamos, o el cónyuge supérstite de un compañero que fallece, digamos, de un agente fallecido, y eso también, digamos, posibilitó que hoy en día formen parte del organismo algunos compañeros que son hijos de compañeros detenidos desaparecidos. En ese sentido, como les contaba recién, están trabajando con nosotros Camena, Takara, está trabajando también Victoria, Torres, Ruiz de Ameri, está trabajando Ariel, Ruiz, y bueno, está, no me acuerdo si me olvido de alguien, me parece que ahí está también el tema de Maite, que bueno, todavía queda pendiente de una resolución, pero bueno, de alguna manera ya está trabajando con nosotros. Les quería contar un poco eso, cuál ha sido nuestra experiencia de trabajo, ahora que está Judith también, ¿no? Y que se ha creado esta dirección en la administración. Hemos hablado con ella porque nos quedan algunos legajos todavía por recuperar, así que nos hemos comprometido mutuamente a terminar el trabajo que nos queda pendiente. Ojalá que podamos volver a alguna clase de normalidad para poder terminarlo. Y bueno, no quería, digamos, explayarme demasiado, les quería contar un poco cuál ha sido, digamos, la trayectoria y el recorrido del trabajo que hemos hecho nosotros. Y bueno, dejar ahora que pueda hablar Victoria, y bueno, cualquier cosa que quieran preguntar, a disposición cuando termine la charla. Gracias. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias. Bueno, Victoria, llegó tu momento. Nada, claro, y queremos escucharte. Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Gracias por estar acá. Gracias, Emiliano, por la invitación y a todos los que forman parte del gremio. Y bueno, voy a seguir un poquito con lo que decía Claudia, para explicar el porqué también de que uno se hace presente en estas charlas. Y es nada más ni nada menos que por la memoria, la verdad y la justicia. Porque es necesario poder contar la historia una y mil veces para que no vuelva a pasar nunca más, y para recordar lo que nos pasó también a los más de 500 nietos que fueron secuestrados y a quienes les cambiaron su identidad. El 22 de octubre fue declarado el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, en honor a Abuelas de Plaza de Mayo y a la búsqueda constante que tiene desde hace mucho tiempo. Y una de esas nietas soy yo. Mi nombre es Victoria, mi apellido biológico Ruiz Lameri, y mi apellido adoptivo es Torres. Hago hincapié en esto porque es importante destacar todo lo que nos arrebataron. La identidad es un derecho personal de todo ser humano, y al quitársela durante 20 años
esa persona hoy a los 40 no puede decidirse siquiera por el apellido que elige en su documento de identidad. Porque a diferencia mía, mi historia de otras historias, yo tuve la suerte dentro de la desgracia de que fui adoptada por un matrimonio de buena fe, que llevó a cabo una adopción plena y legal, ya que después de haber vivido casi 8 meses en la Escuela de Mecánica de la Armada, junto con mi mamá Silvia, mi papá Orlando, mi hermano Marcelo de 5 años, mi mamá embarazada de 5 meses, naciendo allí mi hermana. Yo con 3 años fui dejada en la puerta o en la escalera de un sanatorio de niños en la ciudad de Rosario. Lo único que tenía como identidad era el nombre Victoria, con lo cual fui llevada a la casa de un juez y a los 20 días me dieron en adopción. Con mi hermano Marcelo fue dejado en Córdoba, con un cartel también colgado al cuello, que decía que se llamaba Marcelo. Y a mi hermana Carla, o Laura, como le puso mi mamá en la Escuela de Mecánica de la Armada, se la apropió un represor. Y no es un ex represor, como dijo Claudia, es un represor, que lamentablemente estuvo preso, pero hoy fue beneficiado por la prisión domiciliaria. Mis papás trabajaban en AFIP, como lo dijo Emiliano, tuvieron que exiliarse porque eran perseguidos políticos. Entre diferentes países arribaron a Suiza con mi hermano, que ya en ese momento tendría un año y medio. En Suiza nazco yo, vuelven en mayo del año 80 y somos secuestrados los 4 con mi hermana en el vientre de mi madre y nos llevan a la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí por testimonios se supo que vivimos entre 8 y 9 meses, que yo lloraba mucho, que decidieron repartirnos como objetos en diferentes provincias. A mí me tocó en la provincia de Santa Fe, fui adoptada, siempre supe que era hija adoptada porque tenía 3 años, entonces mi papá y mi mamá adoptivos me lo iban diciendo de la forma en que ellos podían y que yo podía escuchar. Pero siempre pensé que había sido un abandono, porque lo hicieron de tal manera que yo lo sienta hasta que recupere mi identidad. Recuerdo que viajaba a Rosario y buscaba las personas que pedían a mi mamá, porque siempre pensé que estaba viva y que era verdad lo que decía ese cartel con el que me habían dejado, que mis papás no me podían mantener. En el año 98 sale una tirada del diario Clarín con muchos rostros de bebés y niños, y ahí empecé a gritar y dije, esa nena soy yo. Esa nena se llamaba María de las Victorias Ruiz Lameri. Inmediatamente me contacto con Estela de Carlotto, voy a hacerme un ADN, el cual da 99,9 positivo, y el cual recuerdo las palabras de Estela, hay que hacerlo, pero sé que sos vos porque sos el calco de tu madre. A los 20 años me cambiaron toda la historia, no tenía ni idea de lo que eran los desaparecidos, lamentablemente en el colegio nunca habíamos conversado sobre esta temática, así que me tuve que poner a investigar, a estudiar, a buscar personas que puedan conocerlos para poder saber de ellos, a leer libros, a conformarme y agradecer también por una remera que era de mi papá y que me la pudieron dar. Y eso es lo que me quedó de ellos. El legajo y recibirlo para mí fue muy difícil porque en ese momento estaba muy enojada con mi historia, con lo cual le agradezco enormemente a Javier León, que es un compañero que me viene acompañando desde hace mucho tiempo, pero al leer el legajo
pude conocerlos. Pude conocerlos a partir de unas hojas escritas. Porque lamentablemente, como los 30.000, nos lo arrebataron. Vuelvo a la identidad y a la conmemoración del 22 de octubre sobre el derecho a la identidad, y qué importante es poder tenerla para saber quién es uno, para saber cómo actuar y para poder ser libre. Yo estoy construyendo, independientemente de lo que vaya decidiendo con respecto a mi apellido o no, yo ya soy libre porque ya sé quién soy. Y soy hija de Silvia y de Orlando. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Perdón, Victoria. No me la cambies, le divertido otra vez. No, es que me quedé un poco ahogado, perdón. La verdad que, nada, una historia muy dura. Dijiste todo. Y bueno, nada, ahora quiero que pasemos a las preguntas de todos los compañeros que quieran preguntar. Escucharte, la verdad que es un honor. Y bueno, nada, contás con Emiliano, con Lore, como siempre, para continuar con la lucha. ¿Algún compañero que quiera preguntar? Se abre el lugar. Habrá que habilitar los micrófonos, ¿no? Que quiera hacer una pregunta, lo puede habilitar. Sí. Sí, hay una compañía que iba a preguntar, lo que pasa es que sin miedo. No, bueno, yo voy a decir algo. Solo iba a decir que la historia de todos los hijos y nietos recuperados, o sea, no sé, cala tan hondo, así que si estuviésemos presencialmente creo que estaríamos todos abrazando a Victoria. Así que nada, para mí después de que hablan ellas, cuesta mucho poder decir algo. Nada, yo estoy, o sea, muy emocionada y te agradezco muchísimo. No, por favor, gracias a vos. Pato, Patricia. Bueno, Victoria porque es muy generosa en compartirnos su historia, y a nosotros nos enriquece mucho porque también es nuestra historia, es la historia de nuestros compañeros y compañeras, es construir entre todos la verdadera historia, ¿no? Y consultarte si estás en contacto con otros nietos de compañeros o compañeras desaparecidos, si eso te ha sumado, te ha servido para reconstruir, para sentirte más contenida en este camino, ¿no? Sí, contacto tengo, pero bueno, no tan fluido, por ahí sí con Vicky Montenegro, que bueno, tenemos una gran relación, pero después no es tanto, por ahí nos escribimos o para algo, por ejemplo, para regalarle en su cumpleaños a Estela hicimos un video, que bueno, lo tuvimos que hacer cada uno por separado por el tema de la pandemia. Pero no es tan fluido el trato, sí con Vicky, con quienes me quedó un vínculo por ahí un poco más próximo, que es más una amistad. Luis, digo, con esto que dice Victoria, me parece también que es lindo lo que está diciendo, transmitir estas palabras y el compañerismo con el que ella lo manifiesta, y como mencionó Vicky Montenegro, me parece que ella lo puso en el libro, me llaman Victoria, y nada, me parece interesante recomendarlo porque también transita sus vivencias en relación a cómo fue su secuestro, cómo fue la convivencia con los represores y cómo fue recuperando su identidad. De alguna manera yo siempre estuve muy cerca de esa historia y me parece que haberla puesto en un libro y con toda su experiencia y toda
sus sensaciones, es algo que nos aporta mucho en la reconstrucción de la identidad de todos, por más que sea un relato personal, ¿no es cierto? Me parece que de esto se trata cuando Victoria nos dice de recuperar la identidad. Y además, Emi, me olvidé de decirte que me encantó que hicieras esto hoy en el Día de la Soberanía. Ajá. En realidad, nosotros teníamos planificada la charla para un momento previo. Habíamos hablado con Victoria para marcarla, digamos, la habíamos pensado en su momento para el 22 de octubre, que tenía que ver con el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Y bueno, como no pudimos coordinar las agendas, y aparte estaba pendiente también la charla TED que justo tenía que hacer Victoria, y ella no quería contar algunas cosas que iba a contar en esa charla. Entonces, bueno, casi de casualidad que es el 20, pero bueno, también que sea el Día de la Soberanía no es menor, ¿no? Que hoy nos podamos allá haber reunido para conversar este tema. Quería agregar que me olvidé, digamos, el compañero Fabián Oviedo, me decía recién Marcelo, está trabajando también con nosotros en el organismo. Fabián Oviedo es un compañero detenido desaparecido de Formosa. Y bueno, recién me aclaraba un compañero de la seccional, Marcelo Balanís, que el hijo del compañero también está trabajando con nosotros. Así que, nada, completar esa información. Qué bien, qué bien, qué bien. La verdad que es interesante porque en realidad ninguna lucha puede ser aislada, tiene que ser colectiva, y en especial en la parte gremial, ya lo dijo Claudia, ¿no? Con los trabajadores y las trabajadoras, que fue lo central de las luchas de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, ¿no? Era el eje de sus luchas pasaba por las cuestiones sindicales, de ahí es nuestros sueños de justicia y de inclusión. Sí, vos sabés que cuando nosotros pensábamos el tema de los recordatorios, ¿viste? Por lo general siempre tenía muy presente el tema de página 12, ¿no? Que por lo general se expresaban amigos, compañeros de militancia, compañeros de organizaciones y demás. Entonces, cuando estábamos pensando también con ese material, digamos, qué otra posibilidad o qué otra línea de trabajo nos permitía, se nos ocurrió esta cuestión, ¿no? De traerlos más, también de reivindicar su militancia gremial y su compromiso como trabajadores, en este caso como trabajadores de la entonces DGI. Así que eso también, digamos, ¿no? Tiene que ver con esa cuestión que mencionaba recién. Fabi. Ok. Marcelo, ¿querías decir algo? ¿Me escuchan? Sí, hola. Bajito. ¿Qué tal? Quería felicitar a los compañeros, a Emiliano, a Patricia, a Lorena, a Iván, por todo el trabajo, que la verdad que sé que fue un trabajo muy arduo de reconstruir la historia laboral y personal de los compañeros. Y le quería preguntar al compañero Emiliano, ¿cómo figuraban los compañeros? ¿Despedidos? ¿Abandono de trabajo? ¿Cómo figuraban en el legajo? Claro, digamos, la cuestión de la recuperación de los legajos tiene que ver con la posibilidad de modificar en los legajos la causal, digamos, del cese laboral. En la mayoría de los legajos, y como comentaban recién también los compañeros, lo que pasaba era que, digamos, aquellos que veían, digamos, su situación de seguridad bastante comprometida, dejaban de asistir al lugar de trabajo porque estaba claro que ahí iban a ser presa fácil de las fuerzas represivas. Yo me acuerdo una vuelta hablando con un compañero que fue secretario general de nuestro sindicato por allá por la década del 90,
con Cacho García. Él me contaba, digamos, que él se había presentado a trabajar, incluso ya, no me acuerdo si no eran muy pocos días después de instaurada la dictadura, 24 o 25 de marzo del 76, se presenta a trabajar y lo frena un compañero de trabajo en la puerta y le dice, mirá que estuvieron preguntando por vos, lo cual le dio la opción a él de no ingresar y de alguna manera de salvar su vida. A partir de ahí él se fue rumbo al exilio. Pero digo, o sea, muchas veces lo que ocurría era que los compañeros, o bien por estas cuestiones de tener comprometida su seguridad personal, no se presentaban a los lugares de trabajo, o en otros casos, digamos, eran detenidos desaparecidos o asesinados, digamos, en algún enfrentamiento o lo que fuera. Entonces lo que figuraba en el legajo era cese, digamos, por, no sé, en nuestro caso en particular, por inasistencias reiteradas. 11 inasistencias reiteradas, injustificadas, listo, cese, baja. En otros organismos figuraba de esa manera. Entonces la posibilidad, digamos, que abre el proceso de recuperación del legajo es modificar la causal y ponerle que, digamos, la causal obedece a la desaparición forzada, fruto de, obviamente, el terrorismo de Estado. Compañero Marcelo Alanis, que había pedido la palabra. No se lo escucha. ¿Me escuchan ahí? Ahí mejor. Sí. Bueno, sí, antes que nada, gracias por la invitación, por producir esta clase de eventos del grupo en el que están trabajando. Se escucha muy bajo. Bueno, no, quería felicitarlos a todos los que organizaron esto, a los que están participando. También dejarles inquietudes por ahí, porque conozco acá el caso también en Resistencia. Hay una compañera que ahora se jubiló hace un año por ahí, que era una compañera que estuvo detenida en la época de la dictadura, que era compañera ella de un militante también al que perseguían. Entonces la tomaron prisionera a ella, allanaron la casa, la tomaron prisionera a ella, y él tardó un tiempo hasta que no le quedó más que entregarse. Esa compañera estuvo detenida acá en Resistencia, después empezaron con los traslados y la llevaron a la cárcel, creo que de Olmos, donde había un pabellón de mujeres, y es que estaban las detenidas de todo el país. Esas historias están contadas por ellas mismas. Hace poco murió Mirta Clara, una detenida emblemática de La Plata, donde ella volcó en un libro que se llama Nosotras las detenidas, y uno de los capítulos habla de la historia de esta compañera nuestra, y donde cuenta que ahí, porque ella estaba embarazada al ser detenida, y terminó teniendo la bebé en la prisión, cuidada por las otras, ayudada a ser mamá, porque era una joven que era la primera vez que era mamá, ayudada, era la hija de todas las otras detenidas, y todo eso está reflejado en el libro ese que le digo, Nosotras las detenidas, de Mirta Clara. Y nosotros acá tenemos la dicha de conocerla a la mamá y a la hija, que se llama Paula. Así que también eso forma parte, y me parece, y esto es una propuesta, yo creo que el trabajo que se hizo, que ustedes vienen haciendo, lo he alcanzado a leer por algún lado, no me acuerdo si figura en una publicación del gremio para los 60 años, o algo que cuando fue el aniversario también que se hizo cuando se colocó la placa, me parece que algo así puntual, pero me parece que se podría tomar una especie de desafío, porque también no tenemos que olvidar que en medio de todo esto, también las esquirlas de todos esos daños han causado mucho daño entre el resto de los compañeros que todavía no se enteraron o no quieren mirar de
que pasó y no se hacen cargo. Entonces me parece que aparte del trabajo y de tener esta posibilidad de dejarlo reflejado, tendríamos que ir a dar ese pasito, ¿no es cierto?, de que invitar con nuestras convicciones a que esto pasó, esto forma parte, como vos dijiste recién, forma parte de la historia nuestra, y tenerla como algo, como un desafío que, por supuesto, sin forzar a nadie, ni dar discusiones vanas, pero sí plantar una idea de recuperación real. Bueno, Marcelo, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? ¿Que quiera decir unas palabras? Fabiana. A las dos compañeras, a Claudia, gracias por tu trabajo, a nuestros compañeros, obviamente, a quienes queremos y compañeras, gracias por la fuerza que pusieron y que siguen poniendo todo el tiempo para recuperar esta memoria, esta parte de Argentina que sangra, que nos repugna y nos hace llorar. Por eso es que la memoria tiene que seguir en cada uno de nosotros, de nuestros hijos, que no lo vivieron. A vos, Victoria, abrazarte a la distancia, como podemos ahora. Desearte que tu historia sea bella. Felicitarte por tu Teresa, a vos y a cada uno de los hijos. Y bueno, y pensar que tenemos que construir un futuro mejor sin olvidarnos de esa Argentina que sangra, esa Argentina que nos duele. Ese tiene que ser el paso para poder vivir mejor entre todos y todas y acompañar en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Así que les mando un beso enorme, compañeras, y les agradezco muchísimo el tiempo que nos han dado. Muchísimo. Gracias, Fabiana, por tus palabras. ¿Algún compañero más que se anime, o compañera que se anime a hablar, que quiera decir algunas palabras? Bueno, compañeras y compañeras, si les parece, damos por culminada esta hermosa experiencia. Le agradezco a los compañeros con los que pudimos trabajar, La Colo, Lorena Tiense, Emiliano Wallace. Victoria, me encantó conocerte. La verdad que me dejaste muy emocionado. La verdad que es un honor para mí poder conocerte. Qué decir, Claudia, la verdad que tu gentileza y tu humildad para poder siempre militar esta causa es de admirar. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, y a Judith también gracias por tus palabras. Y bueno, seguiremos trabajando por esta causa, que es la causa de todos y la causa del pueblo, ¿no es cierto? Es algo que nuestro país también todos nos debemos. No hay nada que decir. Gracias a todos los que expusieron, gracias a todos los militantes que participaron, y gracias a todos. ¿Me dejás una última cosita? Todo tuyo. Nos despedimos como en los actos, ¿no?, que se realizan por la memoria y demás. 30.000 compañeros desaparecidos. Presentes. Presentes. Ahora. Presentes. Siempre. Y siempre. Y siempre. Gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias, Judith. Gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias, compañeros, gracias. Gracias. Gracias a todos, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras, gracias, compañeros. Gracias, Manolo, ahí te vi. Ahí te vi.
Gracias, compañera Miriam, muchas gracias. Ahí volví a jugar algún jueguito. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Victoria. La verdad que... Bueno, espero que Sí. haya salido. Sos una genial, Victoria, muchas gracias. No, ustedes por invitarme. Bueno, ya nos veremos. Ariel, ¿qué pasó? No vino el chanta. No vino, qué chanta, debe estar en la pileta. Acá está hermoso el día, así Qué que hermano el que tengo. debe estar disfrutando de la Debe pileta. estar ocupado, supongo. Decí que estamos en pandemia, porque si no deberíamos hacer un asado. Ah, Perdón, es verdad. comer, pero hablaban de piletas y asado. La tendría que pagar mi hermano. Queda el compromiso igual, en algún momento.